¿Sabe lo que me quita el sueño? Bueno, esta novela tiene muchos motivos para quitarme el sueño. Y quisiera hablar un poco, obviamente voy a hablar de la novela, también voy a hablar sobre cómo este periodo pues, de conflicto armado interno, de los 80 a los años 2000 en el Perú, motivó muchas disputas dentro del país. De hecho, este término, el término que acabo de mencionar, conflicto armado interno, no es utilizado de igual manera por toda la población. Una parte de la población se refiere a este periodo como el periodo del terrorismo. Y ese conocimiento o desconocimiento del término de lo que sucedió en el país también revela pues disputas internas que hasta ahora nos vienen lastimando. Y claro, obviamente como todo periodo traumático, eh, se intentó desde las películas, desde el cine, desde la literatura, ahondar, comprender y explicar mejor este asunto. El conflicto armado interno protagonizó innumerables abusos y dejó centenares de víctimas, tanto fallecidos como deudos de los mismos, y una herida que incluso hoy sigue sin sanar. A diferencia de lo ocurrido con periodos turbulentos en otras partes de Latinoamérica, véase por ejemplo Argentina, en donde existe un trabajo de memoria muy fuerte, en Perú, coincidiendo con el auge de la derecha más achorada y discriminatoria, muchos sectores conservadores han empezado a condenar con fuerza la narrativa de un lado de la historia, mientras se ensalzan otro. Y antes de que me acusen de filosenderista, añadiré que por eso Rosa Cuchillo, de la escritora encachino Oscar Colchado, me parece una novela no solo destacable a nivel estético, también importante a nivel histórico, incluso si es un ejemplo ficcional. En esta, ambos bandos cometen errores, pero lejos de condenar a uno de forma maniquea, se desarrollan los dramas de quienes son víctimas y partícipes de una maquinaria brutal que dice querer cambiar al mundo, el orden establecido, o defenderlo, proteger el orden. Acompáñenme en esta nueva entrega literaria. Soy prisionero del insomnio y esto es Relatos Insomnes. La novela se divide en tres puntos de vista. Por un lado, el relato de Rosa Cuchillo, en sus orígenes Rosa Huanca, que junto con su fiel perrito Guaira va a tener que recorrer el camino en el mundo de los muertos hacia el Hanakpacha, o sea, el mundo celestial. Por otro lado, el de su hijo Liborio, que desde que comienza en las filas senderistas, cuando es reclutado, pasando por la pasión que siente por una de las lideresas, Anguicha, hasta su muerte. Y por último, el de Mariano Uchante. Mariano ha sido un vecino de Rosa Cuchillo en Illaurocancha, poblado ficticio de Ayacucho, y como este pues cuenta cómo comenzó Sendero a adoctrinar a la población, cómo se comenzó a inmiscuir en los asuntos pues de las comunidades, y esto lo dice pues entre fiebres, dado que tiene dos balas en el rostro, regalo de los senderistas. La novela comienza cuando Rosa Cuchillo ya está en el más allá, y es interceptada por Guaira, su perro, y le estaba esperando para guiarla. Solo a partir de esta novela supe que, en la cosmovisión andina, los perros guían a los muertos en el más allá. Poco a poco conoceremos, gracias a los muertos que se encuentran Rosa y Guaira, lo que viene sucediendo en el Caipacha o mundo de los vivos. Los pobladores son ejecutados en cada vez mayor número por los hinchis o las Fuerzas Armadas y por los senderos, así llamados por los comuneros. Por otro lado, el viaje de Rosa Cuchillo no está exento de peligro. Almas condenadas por sus diversos pecados se consumen entre ellas para purificarse. El camino hacia el Hanakpacha es largo y es durante el camino que sabremos más de la anciana, que a su vez busca el alma de su hijo Liborio. Fue su muerte la que ocasionó que ella, destrozada por la pena, muriese. Esta parte de la novela está narrada en primera persona y es Rosa Cuchillo quien la narra, haciéndonos partícipes de sus inquietudes en el mundo de los muertos. En el caso de Liborio, llamado más adelante Tupac por los senderistas, asistimos a su historia narrada en segunda persona, aunque podríamos pensar que el narrador es a ratos el mismo Liborio, la voz que vive en su cabeza y le habla, reflexionando en lo que viene aconteciéndole. Pero a diferencia de la historia de su madre, que comienza con ella ya en el mundo de los muertos, la de Liborio comienza cuando es reclutado por los senderistas, mientras iba a vender ovejas para ayudar a su madre. Aunque no sabemos con exactitud qué edad tiene, podemos inferir que es joven e idealista,
pero también que es consciente de lo que sucede. Cuando se ve frente a Nieves con Yankee, ahora el camarada Santos, uno de los vecinos de Cancha, se da cuenta de la situación. Si bien su ingreso en las fuerzas senderistas es más por presión que por vocación, poco a poco Liborio se irá convenciendo del camino que ha elegido, aunque, y esto lo desarrollaré más adelante, dista mucho de obedecer con fanatismo. Liborio, y junto a él otros reclutas, cree en una revolución indígena, ligada a las costumbres que han sobrevivido incluso a la conquista española, y esto lo separará poco a poco y en sensibilidad de quienes para él solo quieren cambiar de jefes, no de costumbres, al menos no del todo, más occidentales que andinos, y que no comprenden el modo de vida de los llamados por Liborio naturales. Como se dijo al principio, el relato de Mariano Ochante es quizá el menos desarrollado de los tres, en parte quizá porque Ochante está sufriendo de fiebre, se está agonizando, como ya había dicho, por balas de los senderistas. Y en este relato vamos a conocer cómo en la comunidad, pues poco a poco estos mistis, estos extranjeros, estos foráneos, se fueron infiltrando. Cómo de algún modo esas personas fueron conociendo y adoctrinando a las personas en la comunidad. A su vez, creo que el relato de Ochante es el más, digamos, el más trágico, porque este personaje, a diferencia de Liborio, que pertenece a los senderistas, ¿no? Y de su madre, que de algún modo es protegida por Liborio, Ochante está en el medio. Ochante pertenece a la población que se ha visto atrapada entre dos fuegos, a las personas que juegan un juego que ya está amañado. Por un lado, los senderistas tienen una lista de personas traicioneras al partido, y por otro lado, el ejército castiga a cualquier persona sospechosa de terrorismo. Así, Ochante representa a las personas que se supone deberían ser protegidas por ambas facciones y que al final terminan siendo víctimas de ambos. A partir de aquí, spoilers sobre la novela. Quedan advertidos. Antes de leer la novela, escuché a más de una persona hacer la comparación entre esta y la obra de Dante Alighieri. Existen ciertos paralelismos, pero me parece que estos no van más allá del periplo de Rosa Huanca hacia el Janampacha, pasando por diferentes lugares en el mundo de los muertos. En la novela no vemos grandes personajes condenados, como en la Divina Comedia, cuya aparición en el infierno nos hace partícipes de los prejuicios políticos religiosos de la época de Dante. Por otro lado, lo que me parece fascinante de este recorrido es comprender mejor la cosmovisión andina, el recorrido de los muertos y el trayecto hacia el mundo de arriba, el Janampacha, y de qué forma este será accesible para todas las personas en su momento. Porque lo que se condena aquí no es tanto a la persona, al pecador, sino a las faltas cometidas en el Caipacha o el mundo de los vivos. Así, las jarjachas, por ejemplo, monstruos llamas de dos cabezas, representan a las personas que han cometido incesto. Los niños que nacieron, pues, no pudieron llegar a nacer, están en algún momento, en algún tiempo en algún pacha. Y los violentos pueden estar, pues, en pantanos, peleándose de boca en muchas ocasiones. Pero, a diferencia de la mitología cristiana, eventualmente las personas van a poder purgar sus faltas y poder ascender a lo que es el mundo celestial, al Janampacha. De hecho, hay otra manera también en la cual tú puedes liberarte de los pecados que me pareció muy curiosa en el libro, y es que tú puedes dejar en el espíritu de otro tus faltas y así procurar de manera más rápida tu entrada al mundo celestial. Guaira dijo: ya conseguí mi salvación a costa, discúlpame, de Teodulo Huarca, el ánima a quien libraste de mí en la pacheta. Yo soy el cuchi que lo estaba acosando, ¿recuerdas? Pues ya impregné mi espíritu pecador en el suyo. En adelante será él quien ande buscando una víctima. Solo vine a agradecerte por lo de aquella vez que me ayudaste a cruzar el Huayo y Mayu, cuando llorando entré en el mundo de las sombras. Rosa Cuchillo, página 21. Así, el alma salvada, el alma convertida en paloma, es Domingo, el ex marido de Rosa Cuchillo, que murió en un accidente. De hecho, le agradece a Rosa y le promete, después de identificarla por Guaira, rezar por ella en el Janampacha. A lo que Guaira reconforta a Rosa diciéndole que ahora tiene dos almas, la de Liborio y la de Domingo,
que rezarán por ella y su llegada rápida al paraíso. Ahora bien, existen más diferencias entre la novela de Alighieri y la de Colchado. Las almas recorren sus pasos en reversa antes de salvarse, el viaje hacia el Janampacha será más corto o largo dependiendo de las faltas terrenales, y, esta me parece muy interesante, se puede acceder al mundo de los muertos poco a poco mientras se agoniza. Sin embargo, la más importante a mi parecer se relaciona con el origen de Rosa Cuchillo, que, en retrospectiva, podríamos comprender a través del nacimiento de Liborio. Primero, antes de ser llamada Rosa Cuchillo, Rosa Huanca, al ser joven y atractiva, huérfana de golpe por un terremoto, se dio cuenta que muchos hombres estaban detrás de ella, solteros y casados, comuneros y mistis, y que las mujeres del pueblo la miraban con malos ojos. Para protegerse, se fue a las afueras a cuidar de sus ovejas y dormía con un cuchillo. Con este pudo defenderse de hombres que quisieron aprovecharse de ella. Así, Rosa Huanca se transformó en Rosa Cuchillo. Se establece en este caso la figura de una virgen. Y es en este aislamiento que llega la primera señal del origen de Rosa Cuchillo. Rápidamente cogí el puñal y me aproximé a la puerta con sigilo. Aguaité por la hendidura y, sorprendida del silencio de mis perros, tal si estuvieran ausentes, vi en medio de la noche negra, iluminado por los breves fulgores de los relámpagos, a un hombre alto, fornido, con un cuero de cóndor sobre la cabeza, vestido con chamarra y pantalón de vicuña, calzando hojotas, que me hablaba con dulzura desde afuera como si me estuviera viendo. Ábreme, hija. Ya sabes quién soy, ¿verdad? Antes arroja tu cuchillo. El acero me hace daño. Rosa Cuchillo, página 35. Quien se presenta así es un Guamani, un dios montaña, Pedro Orco, quien, bueno, en la novela se presenta, tiene relaciones con Rosa y al final resulta ser padre de Liborio, su primer hijo. Y aunque después Rosa se va a rehusar a partir con él a la montaña y va a establecer una relación con Domingo, un ser humano, de algún modo esta unión, como ya había mencionado, da pistas sobre quién es Rosa y quién también es Liborio. Así nos enteramos casi al final de la novela que Rosa en realidad es Cabillaca, una diosa indígena que perteneciente a lo que es la cosmología andina, que es mencionada en Dioses y Hombres de Huarochirí. Cabillaca se da cuenta ya en su transformación que muchos dioses como ella tomaron la decisión, porque Guaira, de hecho, su perrito también había sido un dios, el dios del viento. Esos dioses tomaron la decisión en algún momento de ir al mundo humano y experimentar la vida y los sufrimientos de los humanos en la tierra. Sin embargo, Cabillaca también se da cuenta de otra cosa, al ver, por ejemplo, a Domingo, su ex marido, que ahora es un jarabicu y que casi no recuerda la vida mortal que tuvo. Y es que en el Janampacha las penas se olvidan poco a poco. Esto para los seres humanos puede ser triste, ¿no? Y de hecho nos hace cuestionar también si al final la experiencia mortal se va a ir olvidando, ¿cuál es el motivo de esta en primer lugar? Sin embargo, algo que podríamos decir que no se va a olvidar y que en realidad tiene un impacto es Liborio, de quien hablaré a continuación. Abrazándote, lloró tu vieja aquella vez que llegaste, todo rotoso, hambriento, lleno de espinas. Terruco te has vuelto, hijo, diciendo. Secando sus lágrimas con tu pañuelo, le respondiste. Terruco no, mamita, guerrillero. ¿Por qué, pues, hijo? ¿Por qué? Por buscar justicia para los pobres, mamita. Por eso. Te matarán, hijo. Me moriré yo también. Más vale la muerte, mamita, que esa suerte miserable. ¿No te cansas de sufrir? Rosa Cuchillo, página 73. Liborio, como se dijo, comenzó como pastor de ovejas. No sabemos mucho sobre su pasado, sobre las penas y la suerte miserable de la que habla cuando se encuentra con su madre. Podemos, sin embargo, inferir sobre lo que le ha venido sucediendo de acuerdo a la adaptación casi inmediata que tiene en el grupo senderista. Liborio, llamado por ellos Tupac, enfrenta misiones arriesgadas y es herido más de una vez. Asimismo, se enamora de Nicha, mujer joven que ocupa el mando militar en su unidad.
y ese cariño llegará a ser correspondido casi al final de la novela. Esto no quiere decir que Liborio sea presa de un adoctrinamiento absoluto, o que obedezca con fanatismo o el fanatismo que tienen sus compañeros. El muchacho es, antes que nada, indígena, comunero, y está orgulloso de serlo. Cuando escapa de los militares en una redada, lo hace porque su padre, Pedro Orco, lo salva, llevándolo a uno de los camiones preparados para ellos y su huida. A pesar de que sus compañeros le dicen que él llegó solo, sabe lo que vio. Liborio cree que debe haber un cambio en el mundo, confía en una revolución, pero para él, esta no puede llegar sin comprender y aceptar la identidad indígena. De hecho, Liborio se pregunta más de una vez para quién es la revolución y se da cuenta que, si fuera para los naturales, podrían dejar de lado la vergüenza de sus bailes, costumbres e idioma. Dicho de otro modo, lo que hacía Liborio es recuperar su identidad a nivel nacional. De hecho, la novela hace un buen trabajo en crear tensión entre las ideas de Liborio y las del resto de senderistas, sobre todo los educados en universidades o los citadinos, incluyendo a la propia Nietzsche, de tal modo que uno siente a ratos, a mí me sucedió, que Liborio terminaría con problemas por revisionista, por faltarle la fe ciega en el futuro que defendía a los senderistas. En una discusión con los mandos, Liborio, por primera vez, declara la importancia de una revolución indígena, a lo que Santos responde que es imposible volver a una época tahuantinsuyoana, al pasado, a lo que Liborio, tajante, declara que no es volver al pasado, pues nuestras costumbres comuneras no las hemos perdido nunca las naturales, solo que hasta estos días estamos resistiendo las imposiciones de los blancos que quieren borrar todo lo nuestro. A pesar de ser joven y estar dentro de una organización jerárquica, Liborio no teme dar su opinión, pues esta va acompañada del accionar de quien cree en un cambio profundo, no solo de dirigencia. Así, otro aspecto a enfatizar de Liborio es que es su sentido de justicia, su sentido de compasión y de empatía. Ante los castigos que sufren los comuneros, los indígenas, él se indigna, no comparte la visión de los mandos sobre lo que es la justicia popular. Y de hecho se da cuenta, con bastante agudeza, que lo que los senderistas llaman justicia popular es en realidad revanchismo disfrazado. Habías visto cortarle la lengua a los soplones, sacarles los ojos a los traidores y matar a algunos delante de sus padres o sus criaturas. Es la masa la que se desborda, compañero, se había justificado Santos cuando le hiciste ver que bastaba con meterles un balazo a los culpables y no hacerles padecer tanto. No se la puede detener si está en su gusto desquitarse, añadió. Mas de ningún modo logró convencerte. Rosa Cuchillo, página 127. Y son estos dos ejes, la identidad indígena de Liborio y su compasión por los suyos, los más pobres, los que lo alejan del dogmatismo senderista. Cuando ofrece una vicuñita a los cerros para calmar una fuerte tormenta, sus compañeros están asustados, pero una vez la tormenta pasó, las explicaciones racionales se imponen. Cuando compañeros con pensamientos similares a los suyos exponen sus dudas ante el líder senderista y critican el abuso despiadado de la población o abogan por la responsabilidad del partido ante los deudos que dejan los senderistas fallecidos, Liborio critica en su foro interno la respuesta de Gonzalo cuando necesita a Mao y añade que no son un partido asistencialista. La experiencia vital de Liborio lo lleva a comprender mejor a las personas que, los senderistas creen, debían ser sus aliados naturales, y sabe que el camino que los revolucionarios toman es, en el fondo, el de conquista, no de reivindicación de los indígenas. Lo que te puedo decir, compañera, respondiste, es que las matanzas de gente pobre, humilde, por los mismos compañeros, acusándolos de mesnadas de la reacción, no me parece bien, porque en el fondo ellos no tienen la culpa, mamá. Por salvar su vida o la de sus hijos nos delatarán, empujados a la fuerza por los militares, viéndose sin salida entre dos fuegos. Rosa Cuchillo, página 208. El origen de Liborio, ligado a dos divinidades andinas, produce un sujeto que comprende de manera profunda la necesidad de un cambio. Sin embargo, se da cuenta que este no requiere, pues no puede ser a la fuerza, tiene que ser desde la comprensión de la población y además no puede pues estar sujeto a soluciones ortodoxas y prestadas. Por eso no es casualidad que, una vez muerto, el espíritu de Liborio regrese a la tierra.
esta vez como un Pachacuti, ¿no? Un cambio trascendental. En este análisis me disculpo por no tocar algunos aspectos que, de ser atendidos, habría que hecho este ya extenso análisis mucho más largo, aunque me permitiré tocarlos de pasada. El entrenamiento y crueldad que reciben los soldados, encariñarse con sus perros para luego sacrificarlos y más tarde recibir órdenes de fiestear y reír como si nada hubiera pasado, so pena de castigo, la aparición de los senderistas hacia la población, que toma cuerpo cuando se castiga a quien se considera un traidor. Los propios comuneros deben ser los que empuñen el arma, dejando de lado lazos de amistad y convivencia por la visión de futuro que los senderistas llevan consigo, y sobre todo, cómo ambas facciones no dudan en castigar a quienes ven como obstáculo, tanto hacia el futuro prometido como hacia el orden que se considera ideal. La tortura, el ensañamiento es el trato habitual, y en el medio queda la población, aquella que los dos bandos argumentan proteger y reivindicar. Rosa Cuchillo es, me parece, una novela imperdible. No solo no condena a un lado mientras ensalza al otro, alejándose de textos panfletarios, sino que además nos hace comprender, nos lleva a comprender mejor el mundo andino y también que este, lejos de extinguirse, lejos de estar muerto como muchas voces quisieran, está más vivo que nunca y en realidad sus costumbres ante la adversidad se fortalecen. Creo yo que es una novela que adquiere un nuevo significado cada vez que la lees y me parece también que nos hace, como dije, comprender mejor una parte de nuestra historia. Recomiendo la novela, me parece muy buena, ¿no? Uno de los mejores trabajos de Oscar Colchado. Y en estos momentos viene pues recomendar mis redes sociales. Así me pueden seguir en Instagram como relatos rayita bajo insomnes y en TikTok como relatos.insomnes. En este canal, por favor, les pediría que le den like, comenten, suscríbanse al canal, ayudaría mucho a, bueno, seguir, a motivarme, ¿no? Así que, bueno, y espero pues que lean la novela. Como dije una vez más, es una novela que recomiendo, me ha gustado mucho. Así, me despido. He sido prisionero del insomnio en Relatos Insomnes. Que tengan buenas noches.